¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Domínguez, candidato del PRI por el Distrito 08, aquí en Chihuahua, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, candidato? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación y gracias por permitirnos dirigir a quienes amablemente nos habrán de ver por tiempo.com.mx y por Puente Libre. Antes de entrar a las propuestas de campaña que trae algunas, candidato, ¿en qué justifica Alejandro Domínguez su aspiración a ser diputado por el Distrito 08? Mira, en dos vertientes muy fundamentales. Primero, al interior del partido, una militancia de más de 20 años en el PRI, que me ha permitido consolidar un esquema de participación política desde muy joven. Eso justifica la participación al interior del PRI. Hacia afuera, los resultados a la vista que hemos tenido, cuando he tenido la oportunidad de ser regidor, de ser diputado local, hemos trabajado cerca de la ciudadanía, hemos desarrollado acciones tendientes al mejoramiento de la seguridad, hemos desarrollado acciones tendientes al mejoramiento del espacio público en la remodelación del entorno urbano en el distrito donde fui diputado local. Creo que eso valida la posibilidad de ser candidato a diputado federal por el 8º distrito. Entonces va a chambear, en pocas palabras. Desde luego, mi característica ha sido el trabajo. Yo soy un convencido de que trabajo mata grilla, que el trabajo es el principal elemento que nos permite a nosotros salir adelante. Mi padre siempre me dijo, el trabajo y la constancia es lo que nos permite salir adelante. Y bueno, con ese ejemplo de trabajo y constancia que yo tengo de mis padres, siempre lo he puesto sobre la mesa y esa será la característica y la tónica una vez que reciba el voto de los chihuahuenses. Pues ya van prácticamente 3 semanas de que arrancaron las campañas, casi las 3. ¿Qué ha detectado Alejandro Domínguez de las necesidades de la gente? Mira, la gente se enfoca en dos temas que son importantes. Cuando tú tocas la puerta de un ciudadano, la gente reclama el mejoramiento de su entorno. Decir que la calle esté pavimentada, que el parque esté limpio, que la escuela tenga sus servicios, que el alumbrado público prenda, que la patrulla pase. Y ante eso nosotros hemos promovido la creación de comités vecinales, a los que les denomino yo comités de enlace legislativo, con la finalidad de propiciar la organización. Sería muy responsable de mi parte decirles que yo les voy a pavimentar, que yo les voy a poner los focos, que yo les voy a arreglar el parque, porque eso no lo hace un legislador, eso lo hace un alcalde, eso lo hace un gobernador. Lo que nos toca a nosotros es propiciar la participación ciudadana, propiciar que la gente se organice y acompañar a los vecinos en la gestión. Hemos definido crear 312 comités de enlace legislativo, llevamos 114 constituidos a este momento, que nos permita priorizar las 3 acciones fundamentales en cuanto al mejoramiento del entorno de cada zona de la ciudad, de cada zona del distrito, para de esa manera poder hacer planteamientos al alcalde y al gobernador en su momento y buscar también recursos del presupuesto de egreso de la federación para el municipio y para el estado para atender esta problemática. Eso por una parte es lo que reclaman los ciudadanos. Y los ciudadanos reclaman también cercanía. Dicen, ustedes vienen, nos piden el voto y ojos que te vieron ir, ya no te vamos a volver a ver. Y aquí, por eso es la organización vecinal que nos permita regresar con una agenda de trabajo, que nos permita regresar priorizando acciones, que nos permita con esta organización vecinal informar lo que estamos haciendo, que nos permita priorizar las acciones, que nos permita comunicar los programas del gobierno estatal, municipal y federal para que la gente los conozca. Hay gente que lamentablemente se queda fuera de una beca académica, de una beca de personas con discapacidad o de una beca del adulto mayor, porque ese día que salió la convocatoria no vio el periódico, o bien no tiene la costumbre de leerlo, o bien no tiene dinero para leerlo, para comprarlo. Entonces me parece a mí que es importante también incidir en esa parte. Hemos referido también la necesidad de, en este mejoramiento del entorno urbano, poder trabajar en otros ejes que ellos mismos nos han planteado, el eje del empleo, el eje del salario y desde luego el eje de la seguridad. Candidato, vemos como cualquier recorrido, o sea, topar con gente que ha de simpatizar, gente que no ha de simpatizar, pero me gustaría concentrarme con la gente que no simpatiza o que está apática. ¿Qué les dice usted? ¿Por qué seguir con votar por usted? Mira, yo platico con ellos ampliamente sobre una historia de vida, que es la cultura del esfuerzo, de donde yo provengo. Platico con ellos sobre ejes, fundamentalmente una persona que está apática es por el ambiente externo que se propicia en las campañas, por el ambiente que existe de la necesidad de más y mejor transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Y en ese tema yo les pongo inmediatamente el ejemplo de algo que hice, que soy el único candidato en el país que lo ha hecho, el crear un comité ciudadano para evaluación del desempeño como diputado, donde, como ustedes saben, está el ingeniero Ignacio Manjarres Ayub, la licenciada Mónica Esnaira, la licenciada Cecilia Olivares, el licenciado Ricardo Rodríguez Lugo, y les platico que creamos este comité, les platico que a ellos les entregué mi declaración patrimonial, mi declaración de intereses, mis declaraciones ante Hacienda,
Les platico que entré al esquema de candidato transparente que promueve Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad, y la gente le cambia la percepción cuando uno le plantea estas cosas, cuando la gente se abre al comentario positivo sobre estos temas. Entonces, es ir tratando de convencer sobre las propuestas, sobre la persona, para de esa manera poder garantizar una comunicación que nos permita el día de mañana poder obtener el voto de aquella persona que esté indecisa, ¿no? Entonces la transparencia debe ser algo indispensable en un candidato. Me parece que en el México de hoy sí. Me parece que los chihuahuenses, los mexicanos exigen más transparencia, exigen rendición de cuentas, y creo que los políticos tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Yo soy una persona que siempre, desde que estaba en el Comité Directivo Estatal del PRI, he tenido una frase que dice: o cambiamos o la gente nos cambia. Cambiar para que no nos cambie la gente. Lo que más me preocuparía a mí que la gente nos cambiara es por una expresión ciudadana, no al interior, no en los partidos políticos, sino una expresión ciudadana afuera, ajena de la política, que reclame y que perturbe el orden social. Por eso me parece que los políticos tenemos que cambiar nuestra forma de dirigirnos a la gente, generar la corresponsabilidad también con el ciudadano, porque no podemos estar separados los entes gubernamentales ni los representantes populares del ciudadano. Creo que tenemos que generar una empatía que nos permita avanzar como sociedad. Antes de ya entrar a las propuestas, me gustaría saber cuál es la visión de país que tiene Alejandro Domínguez. Sabemos que a la gente también le importan cuestiones de su distrito, cuestiones cercanas, pero también un diputado federal ve cosas a nivel nación. ¿Qué visión tiene Alejandro Domínguez de nación? Mira, yo creo que tenemos que ir garantizando un México que sea más competitivo. Yo creo que las reformas planteadas por el presidente de la República, por el licenciado Enrique Peña Nieto, nos deben de permitir avanzar en materia de competitividad, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma en materia, todas las reformas que se en telecomunicaciones, todas las reformas que se han venido generando nos deben de permitir garantizar un México más competitivo. Desde luego que la visión es la misma que la gente tiene, que las reformas se vean materializadas en el bolsillo de los mexicanos, que la luz y el gas sean más baratos, que es un tema que es importante no solo para las casas y para los vecinos de Chihuahua, sino también para generar mayor inversión en las entidades federativas. Chihuahua tiene una posición geográfica privilegiada a partir de ser frontera con Estados Unidos. Si los costos del gas y los costos de la energía eléctrica son más baratos, sin duda alguna tendremos inversiones mayores en el estado de Chihuahua que nos permitan generar más y mejores empleos. Creo que dentro de la visión nacional debemos de plantear la mejora del salario en México. Hay criterios de la OCDE que señalan que México es uno de los países con mayor productividad, pero pues no se ve reflejado en el salario de los mexicanos. Los que más trabajan. De los que más trabajan. Entonces creo yo que tenemos que hacer un debate amplio sobre la mejora del salario en México. Es un tema impostergable. Sí hacer México competitivo, hacerlo más productivo, pero también que la gente gane más, porque eso es importante para el desarrollo de un país. Creo también que debemos de trabajar en la inversión en materia educativa, en materia de ciencia y tecnología, y desde luego mejorar el ambiente de la seguridad. Yo creo que la seguridad es el principal renglón que tenemos que ir mejorando en todo el escenario nacional. Hay circunstancias lamentables en Tamaulipas, hay circunstancias lamentables en otros estados de la República. Chihuahua ha ido avanzando, aun y cuando se presentan hechos en la ciudad, no son los mismos que se presentaban en años pasados, en el Chihuahua caótico que vivimos, pero sí creo que tenemos que seguir avanzando en el tema de la seguridad, en el combate a los grupos criminales, de manera inteligente, y de esa forma poder garantizar un México más próspero, un México en paz y seguro para las nuevas generaciones. ¿Qué está proponiendo Alejandro Domínguez a la ciudad? Nuestro eje va dirigido en 4 plataformas o 4 ejes fundamentales de la propuesta. Primero, transparencia, rendición de cuentas y cercanía con el ciudadano. En segundo término, seguridad. En tercer término, seguridad social, comprendido el tema de pensiones y el tema de salud. Y en el cuarto término, me parece a mí que debemos de trabajar en esquemas que nos permitan ir blindando el de empleo y el salario. En materia de transparencia, como ya te lo comenté, fui el primero que creamos este Comité Ciudadano para crear indicadores de medición cuantitativos y cualitativos al trabajo legislativo que esté realizando. Como por ejemplo, ¿cuáles? Faltas, mira, todo. Hay que medir la asistencia a las sesiones, hay que medir en qué comisión está la asistencia a las comisiones, el debate que se está dando a las iniciativas. De los 312 comités de enlace legislativo, si ya se conformaron todos, cuántos se han conformado, qué gestiones plantearon y qué seguimiento se les está dando, las iniciativas que se puedan estar presentando, de las facultades que tiene un diputado en materia de presupuesto y en materia de fiscalización, el seguimiento que se le está dando a esas facultades, es decir, ampliar el abanico para que la gente tenga un criterio más amplio
y más claro de lo que está haciendo un legislador. Parece que es un tema importante y que no es cosa menor seguir trabajando en el perfeccionamiento de la transparencia y la cercanía con los ciudadanos, que eso es algo que la gente reclama mucho de quienes somos representantes o aspiramos a ser representantes populares. En materia de seguridad hemos detectado problemas fundamentales en el distrito número 8 que tienen que ver con el narcomenudeo, que tienen que ver con las adicciones desde luego y que tienen que ver con programas de prevención. Para poder blindar a nuestros hijos, yo estoy proponiendo ir por mayores recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para traer programas de prevención específicos a las escuelas secundarias. Yo soy un convencido que quienes somos padres de familia sabemos que un hijo del año número 1 al año número 14, la rienda la tenemos muy corta. Significa jalar la rienda al hijo y luego lo tenemos cerca. Después de esa edad, la rienda ya anda 5 cuadras adelante y es más difícil poder tener el control de nuestros hijos. Y ese momento de esa edad es cuando están nuestros hijos en la secundaria. Siento que es el último momento que tenemos tanto los padres de familia como el Estado mexicano a partir de la educación para blindar a nuestros hijos, para generar valores, para generar principios, para fortalecer los criterios que se dan en casa y de esa manera poder enfrentar las acciones que se presentan fuera del universo del hogar. Creo que tenemos que buscar programas específicos en las escuelas secundarias, fortalecer su infraestructura. El gobernador ha sido muy generoso y ha sido muy prudente en el crecimiento en los colegios de bachilleres y las universidades. Hoy tenemos que dar un paso hacia las escuelas secundarias que nos permita fortalecerlos. Creo que es un tema importante, el tema de las adicciones. Se hacen reformas en 2012 en materia de narcomenudeo, se tiene el criterio de tratarlo como un problema de salud pública, se le dan facultades a estados y municipios para tener centros de combate, de rehabilitación de los adictos, pero no se les dan recursos. Tenemos centros de particulares que se tratan de rehabilitar a los adictos, muchos con programas específicos, otros que se dedican nada más a 2 materias para poder rehabilitar a un adicto, que es la cristoterapia, es decir, nomás hablarles de Dios, y digo yo con el perdón de la expresión, la madrinoterapia, que significa o golpes, o agua, o falta de alimentación para tratar de rehabilitar a un adicto. Me parece a mí que debemos de generar un marco normativo federal, una ley de prevención de las adicciones que no existe en el marco normativo federal, salvo disposiciones aisladas en la Ley General de Salud, que nos permita generar un esquema de programas específicos a partir de qué tipo de adicto tenemos, qué edad tiene este adicto, generar una certificación de los centros para de esa manera poder incentivar con recursos del presupuesto federal este tipo de centros que nos permitan rehabilitar a las personas y reinsertarlos después de atender su problema de salud pública. Me parece que eso es la vía por la cual tenemos que atender esta reforma que en 2012 se hizo para poder materializar en beneficio de los chihuahuenses y que aquel que sale de un centro no se dedique otra vez a robarse una batería, a meterse a la tiendita, a meterse a una casa para volver a robar y poder tener dinero para poder consumir alguna droga. Me parece que es un tema importante en el cual podemos trabajar. Tenemos ya, y esta semana estamos elaborando ya desde ahorita un proyecto de iniciativa sobre ese tema de esta ley que te comparto, que me parece que es cosa importante. Y también el combate al narcomenudeo. Tenemos que actuar con firmeza, tenemos que buscar elevar las penalidades. Estamos haciendo un análisis de las penas y las penalidades y el procedimiento de por qué los narcomenudistas salen tan rápido, por qué el procedimiento no está eficaz en la detención y en la penalidad de quienes están tratando de envenenar a nuestros hijos. Prevención, combate a las adicciones a partir de los centros de rehabilitación y penalidades más severas para quienes están generando esta descomposición dentro de la sociedad. El otro eje de la propuesta tiene que ver con la seguridad social en 2 troncales fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la salud y otro lo que tiene que ver con las pensiones. En materia de salud, debo decirte que la ciudad de Chihuahua ha tenido un crecimiento exponencial al norte y al sur. Si tú te ubicas en la calle Juan Escutia hacia el norte, no hay ningún hospital. Hay unidades médicas pequeñas de los CAS que ha creado el gobernador del estado, pero no hay un hospital. Tenemos que buscar inversión del presupuesto de egresos de la federación para poder fortalecer, ¿por qué no una clínica del Seguro Social? O bien algo de la Secretaría de Salud, o bien fortalecer el concepto del hospital universitario, pero buscar una institución médica al norte de la ciudad. Una persona que vive en Riberas de Sacramento, de aquí a que llega al Hospital Central, al Hospital General o a la Clínica Morelos, imagínate el trayecto en el kilómetro 19, kilómetro 20 de la carretera de Ciudad Juárez, poder llegar. Quieren ir a la Cruz Roja que está en la Juan Escutia y esa abre hasta las 12 de la noche. Entonces me parece a mí que tenemos que trabajar. No estoy diciendo que Alejandro Domínguez va a construir un hospital, no. Creo que tenemos que arropar proyectos importantes de la ciudad para poderlos materializar en el presupuesto de egresos de la federación, que va a tener una connotación distinta el presupuesto del próximo año a partir de las reformas que se hicieron.
y el otro es el tema de las pensiones. Yo valoro mucho una iniciativa que el diputado federal de este distrito, Pedro Ignacio Domínguez, presentó para poder eliminar un requisito que le piden a aquellas personas que ya teniendo todas sus cotizaciones en el Seguro Social, que están esperando cumplir sus 60 años para la pensión de vejez o cesantía, llegan al seguro y el seguro les dice, es que no se puede, tienes que trabajar un año más y cotizar en el seguro. ¿Quién los va a contratar a los 60 años? Entonces, queremos darle continuidad a esa iniciativa que no se ha dictaminado, es una buena iniciativa que tenemos que darle seguimiento puntual para de esa manera poder beneficiar a miles de mexicanos que están en esa condición. Y también en el tema de salud, mejorar las instalaciones del Seguro Social. La instalación que se encuentra al sur de la ciudad, en Villa Juárez, es una institución que se encuentra ya saturada, que hay que meterle recursos, y creo que es importante buscar recursos del presupuesto de egresos de la Federación para este tipo de instituciones. Y por último, el empleo y el salario. Hay dos grupos poblacionales que batallan mucho para conseguir un empleo. El primero, los jóvenes recién egresados de las universidades. Salen, les piden experiencia. ¿Y de dónde van a adquirir la experiencia? Si no han trabajado, se dedicaron a estudiar. Claro. Tenemos que buscar un incentivo fiscal, ¿por qué no en alguna reducción del impuesto sobre la renta a las empresas cuando contraten a personas mayores, a las personas recién egresadas de la escuela? Creo que es un tema importante que tenemos que impulsar desde la Cámara de Diputados. Y el otro grupo poblacional son los mayores de 40 años, porque ahí después de los 40 pareciera que uno entra a la edad de la chatarrización, ¿verdad? Porque pareciéramos que somos personas chatarras que ya no nos quieren contratar para nada. Vamos por una reforma que nos permita también o incentivar a las empresas cuando contraten a personas mayores de 40 años. Estos dos grupos poblacionales batallan para conseguir un empleo. Y el otro es la mejora del salario, en dos vertientes importantes. ¿Por qué no pensar en un incentivo a la industria, en un incentivo al comercio? Cuando paguen más allá del promedio general que en esa industria, en ese comercio o en ese giro se paga, puedan tener un incentivo fiscal las empresas para mejorar el ingreso de los mexicanos. Eso por una parte. Y la otra, hay que generar un amplio debate nacional sobre la mejora del salario en México. Sentar a los empresarios, sentar al sector obrero, sentar a los académicos para poder hablar ya de una fórmula que nos permite ir avanzando en la mejora del ingreso de los mexicanos. Chile ya lo hizo, Brasil lo hizo, el presidente Obama también lo hizo. ¿Por qué nosotros no hacer un debate nacional sobre ese tema? ¿Por qué nosotros no emplear un discurso que vaya más allá y que se materialicen los hechos? Creo que ese es un tema importante, que no es menor, y creo que ese es el debate que debemos de dar en la Cámara de Diputados en estas 4 vertientes de propuesta que un servidor quiere plantear a los chihuahuenses. ¿Y cómo le va a hacer Alejandro Domínguez para llevar a cabo todas estas cuestiones? Mira, desde luego que tienes que convencer a tu grupo parlamentario. Yo digo que, y lo digo con todo respeto, que llegas a la Cámara de los Diputados, llegas como un circo romano, son 500. Yo soy un convencido y lo sostengo que el PRI debemos de seguir con la iniciativa que planteamos de consulta popular, menos diputados plurinominales y menos senadores plurinominales. Creo que tenemos que seguir impulsando esa agenda que planteamos en tiempo pasado cuando planteamos la consulta popular. Creo que no podemos dejarla nada más en que la Corte nos dijo que no, debemos de seguirla impulsando. Creo que tienes que trabajar muy duro al interior del partido, al interior de tu grupo parlamentario, y creo que tienes que buscar ser creativo e insistente. No podemos perder tiempo del 7 de junio que nos favorezca el voto de los chihuahuenses al momento en el que tomes posesión como diputado. Son 3 meses muy valiosos en los cuales puedes ir a hacer labor de convencimiento, labor de plática, ir generando consensos, ir generando acuerdos, ir generando diálogo con tus pares que habrán ganado una elección. Yo creo que eso es importante, no perder tiempo. Hay que avanzarle, hay que generar acuerdos para poder materializar estas acciones. ¿Algo más que desea agregar? Pues agradecer la disposición, agradecer siempre a tiempo.com.mx la bondad y la posibilidad que nos dan a quienes aspiramos a un cargo de elección popular, el poder compartir ideas con quienes amablemente nos ven. Yo les quiero pedir a quienes están viendo entrevista o la verán en un momento más, pedirles su confianza, pedirles que nos otorguen su voto. Soy una persona formada en la cultura del esfuerzo, que tengo claro que es a partir de los resultados y del trabajo como podemos ser exitosos, que tengo claro que es cerca de la gente como podemos salir adelante. Por eso este 7 de junio espero contar con su voto para Alejandro Domínguez por el distrito número 8. Muchas gracias. Gracias. Agradezco una cuenta a Alejandro Domínguez, candidato del PRI por el distrito 08 por este espacio. Ya lo sabes, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.